Amigas y amigos, continuamos y tenemos que abordar de nuevo, así como lo hicimos al comienzo del programa, lo que ha sido una noticia, una serie de acontecimientos que se esperan en las próximas horas sobre el indulto masivo de una larga lista de presos políticos, presos de conciencia. Se trata de personas que se encuentran en distintas mazmorras en nuestra querida Venezuela, bajo la custodia del personal de inteligencia y militar, que en algún momento establecieron procedimientos de persecución en contra de quienes manifestaban, en contra de quienes escribían a través de las redes sociales o simplemente expresaban su opinión en contra de Nicolás Maduro. A pesar de que hay quienes rechazan esta medida, lo cierto es que deja en evidencia que pareciera que dentro de la oposición venezolana existen severas fracturas que se han visto muy evidentes a lo largo de los últimos días, y el hecho del anuncio posterior a la liberación o parcial liberación de casa por cárcel del diputado requesense la pasada semana, esto ha arrastrado una serie de reacciones, y una de ellas es la que vamos a analizar a continuación. Se trata de Antonio de la Cruz. Él es analista político y presidente de la firma Inter-American Trends. Se encuentra con nosotros conectado por la vía digital. Antonio, ¿qué representa en el día de hoy esta medida de indulto? Porque yo pienso que hay que apostar al pragmatismo en este caso, y hay quienes evitan llamarle indulto porque Nicolás Maduro no es presidente, pero evitan también o no celebran el hecho de que estas personas que estaban incluso en niveles del subsuelo, porque hay locales, reclusorios, hay celdas en Venezuela donde estas personas están sometidas a bajo el nivel del suelo y ahora pueden estar con su familia. Lo cierto es que esto también pareciera que deja entrever que hay una severa fractura en la oposición venezolana, por lo que podemos apreciar en las distintas reacciones. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José. Fíjate, básicamente entrando al tema. Desde el punto de vista del excarcelamiento, siempre hay que celebrar. Eso es algo que uno no puede quitarlo. El que una persona esté en prisión y salga de la prisión, ¿verdad?, sea excarcelado, siempre es algo que uno tiene que celebrar, porque está en mejores condiciones. Y es el caso de, como mencionaste, de Requesens, que salió a su casa por cárcel. Sin embargo, la figura de hoy del indulto, dejando dicho que se celebra, no parece que fuera la figura jurídica, porque se hace contra una sentencia que está firme, una sentencia que por un delito, y la mayoría de la lista que yo revisé de los 110, o casi todos, no tienen todavía una sentencia firme, ni siquiera han iniciado juicio. Pareciera que lo que podría funcionar sería sobreseimiento, como hizo Caldera con Chávez en el momento que salió de Ramo Verde. Entonces, en ese sentido, el uso del indulto como figura pareciera que no es, porque es dejar dicho de que ha sido un hombre condenado, y no, ninguno de ellos ha sido condenado. Y lo otro es que muchos de estos que pertenecen a esta lista están fuera de Venezuela, exilados, otros están en embajadas y hay otros que están en prisión. Aquí básicamente lo que se ve es, si uno lo conecta con lo del viernes, con la excarcelación de Requesens, es que hay un movimiento para ir lavándose la cara en Maduro, para poder ir y buscar la legitimidad a través de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Acá esto entonces entraría en un severo conflicto para nosotros, quienes no avalamos a las autoridades que están en estos momentos a cargo del poder electoral. Si esa fuera la ruta, ¿cuáles serían, de acuerdo al análisis que nos estás planteando, cuál sería la misión de aquellos diputados en ejercicio de sus funciones que pueden estar en estos momentos, quizás, y aquí estoy en un plano enteramente especulativo, que puedan estar coaccionados
a participar en este proceso electoral a cambio de lo que puede ser este proceso de excarcelación o sobreseimiento de su causa? Fíjate, yo lo primero que haría para verdaderamente hacer una prueba de ácido a esta decisión que tomó hoy el régimen de Maduro es que yo convocaría con las medidas correspondientes del coronavirus a una sesión de la Asamblea Nacional en el Palacio Federal, porque allí sí vas a probar si esto es cierto o falso, porque si ese acto que acaba de hacer Maduro es honesto, él no debería impedir que la verdadera Asamblea Nacional pueda legislar en el Palacio Legislativo, porque de otra manera esto es un pote de humo para poder ir buscando adeptos, porque ¿qué pasó? Vamos a verlo en contexto. El 2018, cuando Maduro se lanza, él cree que él consigue la legitimidad o hace el proceso presidencial con Henry Falcón y con el candidato que era cristiano. Y no lo logró, más bien le produjo la ilegitimidad y en ese sentido pagó un precio muy alto en términos de que su régimen queda ilegítimo y reconoce en 60 países a Juan Guaidó. Entonces, en esa búsqueda de lograr y ver cómo ir avanzando, porque hizo lo mismo con las regionales en las que liberó a John Goycochea, recordemos que corrió para ser un alcalde y tampoco consiguió reconocimiento internacional. Entonces parece que aquí la acción es poder sacar diputados de los partidos que hoy integran la Asamblea Nacional para buscar esa legitimidad. Y en ese rol es que podemos insertar esto, porque cuando lo ves en un plano más amplio todavía, ¿qué ocurre? Maduro, como lo hemos dicho varias veces, José, está contra las cuerdas, cada vez no tiene recursos para manejar el Estado. Y pareciese que todo indica que viene para acá al Estado. Eso le mete más presión porque lo pone en una condición muy difícil y podría estar en juego mantenerse en la presidencia de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? En un movimiento, porque quien nos mete en este camino también es la conferencia episcopal con el comunicado, cuando nos cuestiona, porque cuando viene la comunidad internacional cuestionando la ilegitimidad de ese proceso y el cuestionamiento a las autoridades del CNE nombrada por el TCJ de Maduro, surge y nos pone la pelota a discutir si nosotros tenemos un plan para después del día de y no en la legitimidad del proceso electoral del 6D. Y empezamos a ver toda una discusión interna dentro de la oposición que nos desgasta y nos quita focus, porque el que está débil, y lo demuestra esta búsqueda, este desespero que están haciendo con esta acción, es Maduro. Maduro la tiene muy difícil para sostenerse en el poder si nos mantenemos en unidad y continuamos presionando, porque los Estados Unidos en eso sí no ha bajado ni 1 milímetro la sanción. Ahora va a ir con las de gasoil. O sea, en ese sentido lo lleva cada vez más a un punto donde él va a tener que negociar es la presidencia y no la parlamentaria solamente. Antonio, tenemos que hacer pausa. Te pido por favor que nos aguardes tan solo unos segundos para retomar esta conversación, sobre todo para ventilar también tu opinión acerca de una publicación reciente en la plataforma Twitter en la que haces una comparación bastante inquietante, por así decirlo, dentro de los términos de opinión pública. Ya venimos, estamos conversando con Antonio de la Cruz. Él es nuestro invitado en el día de hoy acá, Dígalo Aquí a la distancia. Él se encuentra en Washington, D.C. Estamos conectados por la vía digital. No se aparten, ya venimos. Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación con Antonio de la Cruz. Él es directivo de la firma de análisis económico y también él es analista político, representante de la firma Inter-American Trends. Y le comentábamos a nuestra querida audiencia y también a nuestro invitado que quería también entender un poco el planteamiento de esa publicación en la página, en la red social Twitter hace 4 horas, y le pido a nuestro equipo de producción que coloque este tweet en el que se cita:
con una foto entre Enrique Capriles y Henry Falcón. Enrique Capriles es hoy para Venezuela el Henry Falcón del año 2018 ante el pasado fraude electoral presidencial en las diferentes hojas de ruta de hoy que hoy se plantean en el país. ¿Cuál es el significado y el planteamiento de este escandaloso tuit? Antonio. Fíjate, José, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las hojas de ruta que se han planteado ahorita? Se planteó una por el Departamento de Estado que se conoce como el marco de la transición democrática en Venezuela, en la que en Venezuela no tuvo eco, no se le dio la fuerza porque era tan amplia como esta, porque le daba muchas ventajas y reconocimiento, más que ventajas, reconocimiento a sectores que hoy han estado en posiciones reprimiendo a la población, como las Fuerzas Armadas, la respetaba. Y decía que después todos podían, después de la transición, podían ir a un proceso electoral. ¿Qué ocurre? Que con Maduro en una posición, suponiendo que ahí si Alessandro viene a Estados Unidos y todo lo difícil que está la situación, saliendo, la empresa criminal en Venezuela queda muy mal, podría perder vigencia y Cuba entraría en un proceso peor que el periodo especial. Para los cubanos es importante sostener a Maduro. ¿Quién entra en juego? Entra nuevamente el Papa Francisco. El día 12, porque el comunicado de la conferencia fue el 11, el día 12 de agosto, el Papa se entrevista con Michelle Bachelet y hablan sobre Venezuela. Especulando, me imagino que plantearon el esquema y la expresidenta Michelle Bachelet le dijo que no podía sostener la situación mientras siguiesen tantos presos en Venezuela y tanta. Entonces Maduro tuvieron que negociar y para mí esta es la transición de él, la empresa criminal, pero con Maduro en la presidencia. Porque si vemos qué construye esta transición lo que construye es vayamos a una elección parlamentaria, mostremos que tenemos músculo, después vamos a las regionales, seguimos conquistando espacio el próximo año, después nos vamos a ir a un referendo revocatorio a ver si sometemos a Maduro, pues si no lo ganamos, nos vamos hasta la elección presidencial. En todo este proceso Maduro se mantiene en la presidencia que sabemos que es ilegítima. Y esta es la transición, si lo queremos llamar, tanto de Borrell, porque Borrell está detrás de esto, el canciller de la Unión Europea, conjuntamente jugando con España, con factores de la Iglesia, sobre todo por el Papa Francisco, que en ese sentido es un artífice de esto y están tratando de ver hasta dónde sostenerlo. Y por eso, cuando digo es el Henry Falcón de 2018, porque Henry nos vendió el sueño de que se le podía ganar a Maduro. Maduro tenía un rechazo del 80%, que si nos organizábamos podíamos lograrlo, que las encuestas daban. Y de alguna manera, Henry al final se dio cuenta y dijo la misma noche que había habido fraude. Entonces, sin embargo, Henry Falcón no tenía el capital político para legitimar a Maduro, mientras que Enrique Capriles es distinto, porque Enrique ha sido gobernador, viene de un partido como Primero Justicia, tiene más fuerza y puede con estas acciones tener un movimiento que pueda validar y dejar aislado al grupo que es hoy el proyecto de la Asamblea del Gobierno Interino. Si lo vemos como proyecto, hay un proyecto que es el Gobierno Interino, no ha muerto, ese proyecto todavía tiene vida y pareciese que, a falta de la unidad, quisiésemos que no llegara al final. Entonces, las mismas intenciones podemos traducir del encuentro que se sostuvo entre Juan Guaidó y María Corina Machado, Antonio. En ese sentido podemos verlo, porque aquí el objetivo superior es la salida de Maduro, porque mientras Maduro no salga del poder en Venezuela no van a ir los capitales para reactivar la economía. Esa economía necesita para estabilizarse inicialmente alrededor de 60.000 millones de dólares. Con una condición con Maduro no va a haber. Lo que pasa es que Cuba necesita los barriles de petróleo que en el mes de agosto le envió 85.000 barriles. Entonces, aquí hay un interés superior de Cuba, que es mantener su estabilidad porque sabe que
entra en una gran dificultad si no tiene eso. Y el interés superior de nosotros de sacar a Maduro. Si nosotros vemos, cuando hablo de nosotros, hablo del gobierno interino y de los factores democráticos del país, vemos este objetivo. Aquí es la lucha, porque debe haber una transición, pero una transición sin Maduro. Porque con Maduro, en la presidencia, como lo establecí, el país seguirá en un proceso de deterioro que le costará recuperarse porque los capitales no irán. Muy difícil a Venezuela. Y para concluir, adelanto o recuerdo y dejo en colación lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, que independientemente de lo que ocurra en el mes de diciembre, el apoyo del gobierno de Estados Unidos estará focalizado hacia Juan Guaidó, es decir, que sigue apostando hacia la fórmula que desde la presidencia interina se está generando. Sí, porque es la condición que tiene el presidente interino. Entonces ellos lo que están diciendo básicamente, el proyecto, si lo vemos como proyecto político, para restituir la democracia en Venezuela sigue siendo con las autoridades electas popularmente, que tienen la validez, el organismo, y en ese sentido sigue siendo Juan Guaidó, aunque haya dirigentes dentro de Venezuela que le cueste asumir ese compromiso. Pero eso es lo que está hoy en día y con lo que tenemos, porque es lo que hemos garantizado. Aquí no están buscando hacer varios flancos, debilitarnos. Uno, el informe de la Bachelet que tiene que presentar ahorita en septiembre ante la ONU. ¿Verdad? Y ella es muy importante porque ella ha venido dándole muy duro por el lado de los derechos humanos. Ha sido medular el daño que le ha dado el informe Bachelet. Sí, señor. Ajá, entonces si tú bajas a Bachelet del bus y empiezas a ver que más bien los venezolanos no nos entendemos y empieza a tener una posición más flexible ante el régimen, nosotros empezamos a tener hasta ahorita una baja, si lo vemos desde el punto de vista de guerra, que no hemos tenido hasta ahora. Y igualmente nos pasaría con Europa a través del canciller Borrell y España. Entonces, esa es la intencionalidad que tiene hoy estas jugadas políticas que estamos viendo en Venezuela. Antonio, muchísimas gracias por la conversación, la oportunidad de actualizar opiniones que en estos momentos se están debatiendo en medios de redes sociales, y el debate, la charla, las opiniones están muy activas. Lo cierto es que todos queremos que exista unidad en medio de tantas divergencias para que alcancemos el fin único, y es la recuperación de la democracia de nuestro país. Un gran abrazo a la distancia, cuídate mucho porque todavía hay COVID para el rato. Totalmente. Así es, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Era Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz es analista político y también experto en materia económica, directivo de la firma de análisis económico Inter-American Trends. No se aparten, ya venimos.